Damos gracias a Dios por lo bueno que Él es en esta hermosa noche, de poder compartir la palabra de Dios. Dice que hace algunos años, platicando con una persona, señor que era motorista de buses, me decía esta persona, mire, me decía, cuando usted llegue al cielo, me decía él, Dios me lo va a preguntar, me decía, si usted me decía aceptó a Cristo, si usted me decía iba a una iglesia, y no que Dios le va a decir, guardaste el sábado. La idea de él, la persona es que de algunas personas que hay que guardar un día o otras cosas para ser salvo. Otras personas manejan la idea, ¿verdad?, que maneja ya en el Antiguo Testamento. Creo que en Ezequiel me parece que dice, alma que pecare morirá. Y ahí, si usted está en la iglesia y pecó, usted se condenó. Esta otra idea, ¿verdad?, también, ¿verdad?, que son bíblicas, pero son textos sacados de su contexto. Que el que persevere hasta el fin, será salvo. Usted tiene que, ese es un capítulo que lo vamos a estudiar cualquier día, tribulacionario, Mateo 24. Y hay muchas ideas, y las iglesias hay otra idea, ¿verdad?, de una iglesia muy conocida, muy grande la iglesia, que maneja el tema de que Dios elige quién va a ser salvo, ¿verdad? Y no es porque, y sí y no, ¿verdad? Después vamos a explicar la situación, ¿verdad? Pero según ellos, de que Dios ya tiene los que van a ser salvos, y Dios dice, vos sos salvo, y aunque no lo merezcas. Y es la doctrina de la famosa predestinación, que también es un tema bastante complicado. Ahora, yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cuánto están seguros en sí de su salvación? ¿O existe alguna duda en usted? Imagínese si usted murió, como la pregunta que se hace a las personas que uno evangeliza, ¿verdad? Si usted se muere hoy, ¿dónde va su alma? ¿Al cielo o al infierno? ¿Estás seguro? Porque, hermano, le digo, el tema de la salvación, que es lo que vamos a hablar en esta noche con la Iglesia de Dios, es un tema, no es un tema difícil, pero es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque, como le decía, las ideas que las anécdotas que le contaba, sí son reales, ¿verdad? Porque hay muchas personas, muchas iglesias que están en esa situación, ¿verdad? El problema es, ¿verdad?, cómo se interpreta el tema de la salvación y otras doctrinas, porque hay un montón de doctrinas que tienen ciertas diferentes interpretaciones. Ahora, ¿de dónde surgió todo esto? Bueno, todo esto, históricamente hablando, ¿verdad?, surgió de dos personajes, ¿verdad?, Juan Calvino y Jacobo Arminio. Estos dos teólogos, en cierto tiempo, no me recuerdo la fecha, pero fue por la 1400 o algo así, que ellos comenzaron a hacer unas tesis, y Juan Calvino, el que ahí viene el calvinismo, decía que la salvación no se perdía, y Jacobo Arminio, el arminianismo, que la salvación se pierde. Ahora, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿verdad? No vamos a hablar ni de Calvino ni de Arminio, vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Y vamos a ver, ¿verdad?, el tema una salvación perfecta, porque como decíamos el día domingo, todo lo que Dios hace es perfecto. Dios no hace algo incompleto. Ahora, vamos a buscar en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, unos versículos muy conocidos, capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Nos ponemos de pie para una muy reverencia. Y bueno, le voy a invitar para que esté atento, ¿verdad?, a lo que vamos a explicar, porque es bien interesante. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras,
para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Dios mío, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos que todas estas cosas, Señor, ya tú las tenías preparadas desde antes de la fundación del mundo para podernos dar a nosotros en estos posteriores tiempos. Gracias, Dios mío, por la salvación que tú nos has dado. Gracias, Dios mío, por la convicción que tenemos del perdón de pecados y de la vida eterna. Te pedimos, Padre, que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder, Dios mío, poder explicar de una manera, Dios mío, de una manera bonita, Señor, tu palabra. Háblanos al corazón, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Podemos sentarnos, mis amados, y así brevemente quisiera definir qué es la palabra o qué es salvación. Según salvación en el diccionario dice que es la obra perfecta de Dios a favor del hombre, librándole del poder del pecado y de sus consecuencias. O sea, la salvación es una obra perfecta de Dios a favor del hombre pecador, de nosotros, ¿verdad? Librándonos del pecado y de sus consecuencias. ¿Cuáles? Bueno, la perdición, la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo está prácticamente destinado, ¿verdad?, a una condenación eterna. Y cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad?, y le aceptamos como Señor y Salvador personal, Él nos traslada, dice la Biblia, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad? Él nos traslada, ¿verdad? Él nos aparta, ¿verdad? Nos aparta, y nosotros formamos parte de lo que es la iglesia. La iglesia significa lo llamado fuera, ¿verdad? Nosotros estamos en el mundo, como dice la Escritura, pero no somos de mundo, somos la iglesia. Entonces nosotros como iglesia que somos, estamos, ¿verdad?, separados, ¿verdad? Estamos apartados para nosotros. Esa es la palabra iglesia. Significa, ¿verdad?, significa fuera de. Nosotros estamos fuera del mundo, ¿verdad? Digo eso, en el mundo están, pero no son del mundo. Entonces, claro, nosotros tenemos, ¿verdad?, tenemos el hecho de ser una iglesia. Ahora, fíjense, cuando Cristo nos dio a través de su muerte y de su resurrección una salvación perfecta, no dejando un tan solo detalle para poder perderla. La Biblia nos enseña algunas doctrinas que nos garantizan la seguridad de la salvación. Ahora, fíjense que la salvación es un tema en el cual también hay otros temas, otras doctrinas, ¿verdad?, que apoyan a la situación. Y vamos a tratar de ver, ¿verdad?, estas doctrinas que apoyan, ¿verdad?, el hecho de la salvación. En primer lugar, tenemos la doctrina de la sustitución. ¿Qué es la sustitución? Sustitución es cuando alguien ocupa o toma el lugar de otra persona. ¿Qué significa esto? Significa de que el Señor, ¿verdad?, cuando Él muere en la cruz del Calvario, cuando Él es azotado, cuando Él es escarnecido, cuando Él le pone la corona de espinas, usted conoce perfectamente bien el sacrificio vicario de Cristo. Lo conocemos, ¿amén o no amén? Amén. Lo conocemos. Antes lo conocemos por la tradición, ahora lo conocemos por la palabra de Dios. Ahora, el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario, estaba sustituyéndonos. Él fue nuestro sustituto. El lugar, ¿verdad?, que nosotros merecíamos, el Señor lo ocupó en la cruz del Calvario. Ese lugar, ¿verdad?, esa cruz era para usted y para mí. Entonces Él, ¿verdad?, en su momento, Él nos sustituyó. Ahora, veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Veamos Génesis 22:13, un versículo muy conocido. Génesis 22:13. Génesis 22:13. Miren hoy la escritura. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dice, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, como dice, en lugar de ¿quién? De su hijo. Esa fue una sustitución. Agarra la idea. Viene Abraham, ¿verdad?,
Y Dios le dice, ¿verdad? Toma tu hijo, tu único hijo, a quien tú tanto amas, y llévalo al monte que te mostraré, y ahí me lo vas a ofrecer en sacrificio. Dios estaba probando la fe de Abraham. Y usted con la historia, toma un muchacho, a Isaac, ¿verdad? Un muchacho, se cree que unos 13 años aproximadamente, lo lleva, le sale muy de mañana, ¿verdad? Con los criados, suben al monte, usted conoce la historia. Y el momento en que Abraham, ¿verdad?, toma al muchacho y lo tiene ya atado en el altar, ya con la leña y todo lo demás, cuando Abraham iba con el puñal, el ángel le dice, Abraham, Abraham, detente, le dice, porque ya he visto que me temes, porque no me has negado a tu único hijo. Y en eso es donde dice la Escritura, que dice que he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, que dice, en lugar de su hijo. Esa es la sustitución. Ahora, veamos ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 18 y versículo 25. Lucas 23, 18 y después vamos al versículo 25. Veamos cómo dicen. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Versículo 25 dice, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cristo tomando el lugar de Barrabás. Esa es la doctrina de la sustitución. Entonces, ¿qué entendemos? Que ya nosotros fuimos sustituidos por Cristo Jesús. O sea, significa que todos nuestros pecados, presentes, pasados, presentes y futuros, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Él nos ha sustituido. Amén. Él nos sustituyó. Entonces, ya nosotros que merecíamos, ¿verdad?, estar en ese lugar, ya no vamos a estar. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Ahora, tenemos otro aspecto en cuanto a la doctrina. Hemos sido santificados. 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Hemos sido santificados. El hecho cuando dice que nosotros somos santificados, la santidad es el atributo, ¿verdad?, que más, uno de los atributos que más enaltece a Dios. Cuando dice santo, 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 ¿verdad?, es uno de los atributos que más. Y esa santidad, ¿verdad?, Dios nos la imputa a cada uno de nosotros, nos pone su santidad. ¿Verdad? Él nos da su santidad. Y mire cómo dice, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ¿qué dice?, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ya nosotros, ¿verdad?, hemos sido santificados. ¿Y qué es santificado? Ya hemos sido apartados para Dios. Él nos ha apartado, como decíamos, en el hecho de que somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Él nos aparta del mundo. Ahora, claro, obviamente, lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestra naturaleza humana, lamentablemente, todavía arrastramos nosotros, ¿verdad?, lo que es el pecado. Lo arrastramos, ¿verdad?, nuestra mente, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, cuando hablaba a los Corintios, ¿verdad?, decía en el capítulo 7, decía, miserable de mí, decía Pablo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque con la mente sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Entonces, obviamente, ¿verdad?, nos toca, tenemos esa lucha. Tenemos esa lucha, ¿verdad?, contra el pecado, ¿verdad?, contra ese pasado que muchas veces regresa a nosotros, contra esa, digamos, situación que nosotros tal vez codiciamos o mentimos. La Biblia dice, en uno de los nombres dice,
Dice, aquí dije en mi apresuramiento, dice el salmista, he aquí todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Por aquí el apóstol Pablo, que no podemos nosotros, dice, aptarnos. Porque estamos aquí, no es por la misericordia de Dios. Es porque Él, ¿verdad?, nos ha santificado de pura gracia. Cuando el Señor Jesús oraba, ¿verdad?, por sus discípulos, le decía en Juan 17:17, Padre, decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa fue la oración de Jesús, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, fue una de las peticiones que Cristo hizo en su oración sacerdotal, que Él hizo, diciendo, Padre, santifícalos. Y esa oración era también para nosotros. Nos alcanza a nosotros también. Porque la Biblia dice, no oro por ellos, sino que oro por los que han de creer a través de ellos. Y aquí estamos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, bien interesante, ¿verdad?, ver, ¿verdad?, cómo Dios nos va dando, ¿verdad?, esa santidad. Ahora, tenemos otro punto importante. Hemos sido adoptados, amén. Adoptados. Gálatas 4, del 5 al 7. Gálatas capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Hemos sido adoptados. Dice la Escritura, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, ¿qué significa la palabra adopción? Hermano, adopción significa, la adopción es el hecho de que es una manera, es una forma, es un medio legal por el cual una persona extraña pasa a formar parte de una familia. Esa es la adopción. Ya no sé que hay algún abogado por aquí, pero según yo, ¿verdad?, que he visto ese punto, esa es la adopción. Es el medio legal por medio del cual una persona pasa a ser parte de una familia, con todos los derechos y privilegios. Esa es la adopción. Entonces, el hijo que es adoptado tiene todos los derechos de la adopción. A través de la adopción somos hijos de Dios. Amén. Y dice, y si hijo, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios somos igual a Jesucristo, excepto su divinidad. Amén. ¿Va todo ahorita bien? ¿No tiene ninguna pregunta, ninguna cosa ahí que usted diga, pastor, no entendí esto? Aquí me tomo con la teología. ¿Estamos bien ahí? ¿Va entendiendo la idea? ¿Se siente usted que es adoptado? Que ya fue adoptado. Usted fue adoptado. Y allá en Juan 1:12, ese versículo muy conocido dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, que dice, de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Y dice que el esclavo no queda en casa, el hijo sí queda en casa para siempre, dice. O sea, somos hijos. Somos hijos. Ya les voy a explicar un poquito. Bueno, si me queda el lugar, le voy a explicar cómo Dios ve el pecado en el creyente. Le voy a explicar lo que es la palabra perdido. Que es perdido. Y ahí hay pero si me alcanza el tiempo, se los explico porque no lo traigo aquí en el estudio. Pero voy a tratar de explicarle el aspecto donde la Biblia habla de perdidos. Ahora, después de adoptados, hermano, somos redimidos. Redimidos. Romanos 3:24. Vamos a leer Romanos 3, 21, 22, 23 y 24. Romanos 3,
21, 22, 23 y 24. Vamos a leerlo, a que ustedes se den cuenta, porque estamos utilizando la palabra de Dios. Dice la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Aquí mire, tenemos como un paréntesis en la cual ahí estábamos todos. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo aquel que no conoce a Cristo, dice, está destituido de la gloria de Dios. Ahora, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por la gracia, dice, mediante, esta es la palabra que me interesa, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Damos el versículo 25 para tomar bien el contexto. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa, mis amados? Significa, hace algunos días hablamos de lo que era la palabra redención, la palabra redimir. Son tres palabras que se usan en el griego para redimir, ¿verdad? Agorazo, exagorazo y lutró. ¿Qué es el agorazo? El agorazo es cuando la persona llegaba al mercado de esclavos, como que aquí todos ustedes fueran esclavos, fuéramos esclavos, y viene alguien, ¿verdad?, y viene a comprar un esclavo, lo compraba, pagaba por el esclavo. Eso significa que compraba el esclavo, la palabra agorazo. La palabra exagorazo, cuando la persona sacaba al esclavo del mercado del cual había sido comprado, obviamente. Y afuera la persona le daba la libertad. Y era la palabra lutró. Eres libre. Esa es la palabra redención. Entonces el Señor a nosotros nos redimió del pecado. Amén. Éramos esclavos del pecado. Viene Él y nos ha redimido. ¿Con qué? Con su sangre. Por eso aquí, a quien Dios puso ese como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por eso que el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice en una de sus epístolas que hemos sido comprados, dice, no con cosas materiales como oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire qué precioso. Hemos sido comprados. Somos propiedad de Él. Somos propiedad de Él. Para ver otro versículo que Dios nos va a ayudar, veamos Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados, según que dice, las riquezas de su gracia. Miren qué lindo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? En quien tenemos redención. Por medio de Él, en quien tenemos, ¿verdad?, ya somos una compra por su sangre. Y dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos que Él no únicamente nos ha redimido, sino que junto con la redención también nos da el perdón de su gracia. Ahora, vámonos hasta Apocalipsis 5, 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, algo bien bonito. Mire cómo dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Mire cómo dice: y con tu sangre, que dice, nos has redimido para con Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí entra el Salvador, amén. Ahí entramos nosotros. ¿Por qué? Dice, porque nos has redimido. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios
de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hasta una alabanza de eso. Y con tu sangre nos has redimido. Muy bonita. Pero entonces, hermano, tenemos que nos ha redimido con su sangre. Amén. Nos ha comprado. Somos propiedad de Él. Amén. Y como propiedad tenemos la garantía, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, que es el sello que nosotros tenemos. Cuando Cristo venga, dice la Escritura en Efesios, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y fíjate que esto del sello, va a ser un pequeño paréntesis, para explicar un poquito del sello, era una costumbre. Cuando llegaba alguien, llevaba a comprar madera a los y necesitaban que esa madera fuera embarcada a otra ciudad. Venía la persona y compraba la madera y le ponía un sello. Sellaba, toda la madera la sellaba, dando a entender que esa madera era propiedad de él porque iba con el sello. Entonces el apóstol Pablo toma esa situación, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice que el Espíritu Santo dice que es el sello de nuestra redención. Entonces cuando Cristo venga, ¿verdad? Cuando sea el rapto, ¿verdad? Los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, esa va a ser la señal con la cual nosotros vamos a ser arrebatados. ¿Por qué? Porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Teníamos la Biblia de las arras del Espíritu Santo, ¿verdad? Que era la que el novio entregaba, ¿verdad? Al padre de la novia como una promesa que iba a regresar a traer a la novia. Y viene Cristo, ¿verdad? Y a través de la palabra dice que también nos ha dado de las arras del Espíritu Santo, que son pues la herencia que nosotros tenemos, ¿verdad? La señal que nosotros tenemos. Entonces, mire qué interesante, ¿verdad? Hemos sido redimidos, hemos sido, ¿verdad?, adoptados, hemos sido santificados. Ahora, también hemos sido justificados. Romanos 5:1. Hemos sido justificados. Decíamos Romanos 5:1. Un versículo que creo que es muy conocido de cada uno de nosotros. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa también, ¿verdad?, que dice la palabra que nosotros, ¿verdad?, hemos sido justificados. Todo, ¿verdad?, la base de todo esto es la sangre de Cristo, ¿verdad? Y ser justificado significa ser, ¿verdad?, ser liberado, ¿verdad?, ser, ¿verdad?, absuelto, ¿verdad?, ser liberado, absuelto de lo que debíamos. O sea, el Señor viene, ¿verdad?, y nosotros, ¿verdad?, antes de venir a Cristo, todos, ¿verdad?, éramos pecadores destituidos de la gracia de Dios. Venimos a Cristo, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad?, nace una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es aquí, ¿verdad?, las cosas de vida pasan y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esa nueva criatura, ese nuevo hombre, recibe la justicia de Dios. ¿Significa qué? Significa, ¿verdad?, que todo lo que estaba contrario, todo lo que era contrario a nosotros, ¿verdad?, el Señor lo revierte y nos inyecta, nos cubre con su justicia. Significa entonces que somos justificados a través de su sacrificio. Amén. Hemos sido justificados a través de su sacrificio. También tenemos otra idea, hemos sido reconciliados. Veamos 2 de Corintios 5:18. 2 de Corintios 5:18. Hemos sido reconciliados. Dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire cómo es la Escritura. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo.
que nosotros somos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Nosotros hemos sido... ¿Y qué es que reconcilio? Reconcilio es cuando dos personas, existe una enemistad, existe algo que, bueno, hay una separación, no somos amigos, somos, digamos así, enemigos. Nosotros, dice Dios que éramos enemigos de Dios, de un romano. Dice que si siendo enemigos, dice, Dios nos reconcilió. O sea, usted y yo en tiempo pasado fuimos enemigos de Dios. Ahora, viene, ¿verdad?, Dios y nos reconcilia. Y alguien le da un predicador hace muchos años, me recuerdo que decía unas palabras que Cristo ya no murió ni en la tierra ni en el cielo, sino que murió, decía, clavado en el cruz del Calvario, decía este predicador, y dice que con una mano tomó al pecador y con la otra mano tomó a Dios y lo reconcilió. Amén. Y lo reconcilió. Entonces nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero Cristo, ¿verdad?, dice que Dios es quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hemos sido reconciliados a través de Cristo Jesús. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Romanos 5:10, de lo que les decía, mire. Porque si siendo que dice enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces éramos enemigos de Dios. La Escritura, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Entonces, es una verdad muy linda el hecho de que hemos sido reconciliados a través de Jesucristo. Hemos sido reconciliados. Éramos enemigos, porque ahí de la Escritura, que éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos. ¿Por qué? Porque hubo un reconcilio. Veamos ahora que dice Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Pastor me dice, ¿quiere que esa es la hora? Me dijo. Bien, mire con la Escritura. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si usted nota, todo va en base a un sacrificio. Y el sacrificio de Cristo se entiende, y por lo que se ve en la carta a los Hebreos, fue un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. ¿Qué quiere decir? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces él, a través de la sangre, a través de la cruz del Calvario, él nos ha reconciliado. Lo mismo sucedía, como explicamos hace unos días, en el Antiguo Testamento. La persona pecaba, había necesidad de derramar sangre de un animalito inocente. ¿Para qué? Para que la persona pudiese reconciliarse con Dios. Pero eso era una costumbre que tenía que hacerse continuamente. Pero todo eso se sacrificio. Por ejemplo, dice la Escritura que si la sangre de los, dice Hebreo, que si la sangre de los animales, de las ovejas, de las vacas, dice, quitaban el pecado, cuanto más la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Entonces tenemos, amados, que darle gracias a Dios porque nos ha dado algo tan lindo que no podemos nosotros decir, no creo que nos quede a nosotros un vacío en decir, no, que entendamos, ¿verdad?, de que usted está, ¿verdad?, en donde tiene que estar. Ahora, para ir finalizando, hemos sido perdonados. Efesios 4:32. Efesios 4:32. De la Escritura. Antes, sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios también os perdonó. Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y luego en Colosenses 3:13, si usted da cuenta, pues hemos visto bíblicamente las verdades que estamos tratando de enseñar. Dice la Escritura, vestidos pues, 3:13 sería, Colosenses 3:13, dice la misma idea de lo que habla el versículo anterior, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Usted recibió perdón? Perdone. ¿Usted se siente perdonado? Perdone también. Cuesta. Es bien difícil perdonar. Una de las cosas más difíciles que hay en el ser humano, hasta en el cristiano, es el hecho de perdonar. Y perdonamos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Como dice, perdón con cola, ¿verdad? Perdón con cola. ¿Verdad? Que lo perdono, pero me hizo, ¿verdad? No se me olvida. Y de la manera en que Cristo os perdonó. ¿Y Cristo qué nos perdonó Cristo? Todo. Y todavía nos sigue perdonando. Porque una de las frases del Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Tenemos el hecho de que recibir perdón, tengo que perdonar. Y como digo, muchas veces cuesta perdonar cosas que nos han pasado. Cuesta, yo le digo, a mí me costó perdonar muchas cosas que me pasaban en mi niñez. Me costó perdonar. Y se lo digo y abro mi corazón delante de Dios y de ustedes. Me costó perdonar mucho a mi papá. Me costó mucho. Llegué al Evangelio y me costó. Y gracias que hasta que él llegó a Cristo y bueno, nunca nos hemos peleado, pero tuvimos un mayor acercamiento con él y al final, pues, de sus días, compartimos y todo. Él me invitaba a que llegara a comer a la casa. Vete a comer, me decía él. Y tremendo. Pero cuesta perdonar. Nos cuesta perdonar, nos cuesta perdonar. Ahora, esto no lo traí en el pero voy a tratar de explicarle lo que la palabra de Dios habla acerca de algo, de lo perdido. Bueno, perdido hay dos palabras, dos formas de ser perdido. Una, cuando usted pierde algo y usted lo busca hasta encontrarlo. Usted, ¿verdad? ¿Cuánto han perdido, el celular? ¿Verdad? Si 5 minutos se le desaparece, usted se vuelve loco, ¿verdad? Y usted va al sillón y donde lo dejé, y de la Biblia no nos preocupa mucho. Pero el celular, ay Dios, que se me pierde. El celular está perdido, pero no deja de ser celular, es su celular. Y la otra palabra perdido es la palabra perdido que se relaciona o se establece a la perdición eterna. Ahora, en la Biblia, en el Evangelio, usted lo puede en su casa, en el Evangelio de Lucas, creo que el capítulo 15, creo que no me equivoco, habla de una oveja perdida, de una moneda, de una oveja, de una moneda, y habla de un hijo pródigo. En el caso, la oveja, y dice, ¿verdad? ¿Quién de vosotros, dice, que teniendo 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 y va, dice, y toma la oveja perdida y va y dice, donde su amigo, y se alegra y dice, encontré mi oveja? Ahora, la oveja nunca dejó de ser oveja. Siempre fue oveja, pero estaba perdida y fue encontrada. Luego después habla de la mujer que pierde una moneda y dice que barre la casa hasta que la encuentra y llama a sus vecinas y le dice, encontré la moneda.
Siempre era una moneda, pero estaba perdida, pero fue encontrada. Y usted conoce la historia del hijo pródigo. Siempre era hijo. Y allá que llegó revolcado, llegó, como dicen, ya, frustrado y todo eso terminado, ¿qué hizo el padre? Corrió a recibirlo, lo abrazó. Hijo dijo, pónganle ropa nueva, calzado nuevo, un anillo en su mano y traen un cordero, dijo, el mejor de la manada, y matemos, le damos fiesta. ¿Por qué? Porque este hijo que ha sido perdido ha sido encontrado. Este que había muerto, pues ha resucitado. Ahora, ¿cuándo usted va a dejar usted de ser hijo de Dios? Nunca. Y no le digo para que usted no lo tome de una manera. Aunque alguien diga, se fue al mundo, siempre es hijo. Quien no está en el lugar, no le diré que siempre fue hijo. Porque el hijo pródigo se fue a vivir la Biblia perdidamente y malgastó sus bienes en todo lo que no se puede mencionar aquí, pero nunca dejó de ser hijo. ¿Por qué? Porque el hijo siempre hijo. Damos un aplauso a Dios en esta noche, mi hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por que nos has enseñado, nos has mostrado, Dios mío, pues ese tema tan importante.